algún sector del gobierno. Doctor Lonigro, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Marcelo, un gusto. Gracias. Bueno, perdón por la... Jamás pensé que iba a llamar a un constitucionalista para preguntarle semejante cosa, pero lo debo hacer, ¿no? Sí, claro. No sería, o sea, es loco que uno tenga que hacer este tipo de análisis, porque sinceramente, cuando ese tipo de barbaridades llegan desde lo más alto del poder, hay mucha gente que compra ese discurso. Y esto es grave porque, primero porque se está subestimando todo lo que ocurrió cada vez que se interrumpió el orden constitucional. Esta mujer ya había comparado en su momento el tema de los goles que no se podían ver porque el fútbol era codificado con los secuestros, ¿no? Nos tenían secuestrados los goles y no sé qué cosa. Ahora hace una comparación entre una sentencia de un poder del Estado con un golpe de Estado. Yo creo que acá hay dos cosas, Marcelo. O esta mujer es ignorante desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, o esta mujer en realidad tiene ese pensamiento de que los órganos de gobierno, de que las sentencias pueden constituir golpes de Estado contra los funcionarios elegidos por el pueblo, los que tienen para ella legitimidad democrática de origen. Los jueces no han sido votados por la gente y entonces ella cree que no tienen poder para anular decisiones que otros órganos cuyos miembros sí fueron elegidos por la gente tienen, o realmente es una postura y un discurso que ella adopta para un sector de la sociedad, a la que la sigue ciegamente, pero sea como sea, esto es grave. Lo mejor que podría pasar es que ella tenga esa concepción de cómo funciona el sistema, es una concepción netamente antirrepublicana. Claro, a ver, cualquiera sea el motivo, perdón, Félix, cualquiera sea el motivo, que podemos discutir horas respecto de qué motiva a la señora Kirchner a presentar semejante definición, puede ser por interés, por ideología, por política, por lo que sea, es un punto de vista autocrático, y estoy usando una palabra de moda, ¿no? Sí, pero es que no es la palabra de moda, Marcelo, es efectivamente el sistema de gobierno que se le opone al sistema republicano. Cuando nosotros explicamos cuáles son los sistemas políticos, decimos, hay autocracias y democracias, y hay autocracias y repúblicas. En la república, las potestades de los gobernantes están divididas en diferentes órganos, cada uno tiene que hacer lo suyo, y en un sistema en un sistema autocrático, todas esas potestades se concentran. Entonces, la valoración de la democracia como sistema en el que la gente elige a sus autoridades es muy positiva y es correcta, pero no se puede elegir a los jueces, porque los jueces precisamente están para contener los desbordes de los gobernantes políticos. Si fuera como ella dice, los gobernantes elegidos por la gente tendrían un cheque en blanco para dictar normas que violentan a la Constitución y no habría nadie que pudiera poner esas cosas en su lugar. Entonces, es peligroso porque no se entiende el juego de las instituciones o porque se considera que la justicia no debe ser un poder del Estado. Bueno, ya lo dijeron en algún momento, ¿no? Dijeron que tenía que ser un servicio de justicia. Sí, claramente. Bueno, la señora Kirchner ha planteado que Montesquieu y su espíritu de las leyes y la noción de la división de poderes era una visión anacrónica, ¿no? Que nadie iría al dentista, a un dentista del siglo XVIII, digamos, ¿no? Y por lo tanto, porque alguien plantearía que una regla escrita por Montesquieu hace 250 años o más sea más relevante que un dentista de esa época. Eso dijo públicamente, ¿no? Eso es muy bueno en todo caso. O sea, si ella dijo eso, en los colegios los profesores tenemos que empezar a explicar qué es lo que quería Montesquieu y qué es lo que quiere ella 2 siglos después. O sea, o digamos más, 4 siglos después. Entonces, indudablemente, esto pone en el escenario político una discusión teórica e institucional que es muy interesante. El populismo kirchnerista no se lleva bien con todo lo que huele a independiente en un sistema republicano. Llámese si acá me permite, ¿Cómo? Si me permite ser un poquitito autorreferencial, yo vengo comentando hace ya varios meses la idea
de que el término populismo ya no alcanza para explicar ciertos fenómenos, ¿no? Un populismo sin plata, un populismo sin recursos, digamos, como ocurre en gran parte de la región, digamos, se va transformando en otra cosa distinta, y ahí engancho con la interpretación que yo creo correcta que hay que hacer del enfoque mundial que ha presentado el presidente Biden. Es decir, los populismos tienden a formatearse como autocracias, ¿no es cierto? Y acá hemos dado ayer un paso en ese sentido significativo. El populismo es netamente autocrático y el populismo además se caracteriza por, ¿cuál es el combustible del gobernante populista? La ignorancia y la pobreza. En medio de ese contexto, en el medio de un contexto de ignorantes, donde se puede vender fácilmente una teoría, ¿no? Por ejemplo, este sofisma de que una sentencia está violando a las instituciones, y este sofisma de que ahora los jueces van a ser responsables de las próximas muertes por COVID, y la pobreza, porque con la pobreza se puede comprar al votante, ¿no? A través de prebendas, a través de subsidios, etcétera, etcétera. Y en ese contexto de ignorancia y pobreza, el populismo se maneja como pez en el agua. Y esto es lo que hacen gobiernos de esta naturaleza. A lo mejor Alberto Fernández, no sé si tiene en su ADN ser populista, pero está absolutamente mimetizado con Cristina Fernández, a tal punto que no puede ni echar a un subsecretario, porque ella lo sostiene. Entonces, ¿quién gobierna en la Argentina, no? Bueno, está claro quién gobierna, un populista, y Fernández o renuncia o lo acepta. Leí ayer que en el año 2013, Alberto Fernández preguntaba quién había aprobado a Cristina en derecho constitucional. Acabo de leer el tuit. Entonces, a ver, ¿qué pasó ahora? La pregunta es quién aprobó a Alberto Fernández también en derecho constitucional. Indudablemente hay una amnesia de todo lo que dijo de Cristina durante todo este tiempo, y eso significa que está mimetizado y absorbido por las posturas populistas de ellos. O sea, podemos calificar este gobierno de populista, claramente. Sí, bueno, lo introduzco el doctor Lonigro en un asunto también complejo, que es los alcances del fallo. Para el gobierno es un fallo que desactualizado, porque dice que trata sobre un decreto que ya perdió vigencia. Pero a mí me parece que el fallo de la Corte establece, genera una perspectiva respecto de la cuestión de fondo, con independencia si fue DNU, si no fue DNU, si el DNU está vigente o no, lo que sea, respecto del alcance del artículo 29 de la Constitución, ¿no? Si yo no soy un experto, por supuesto, pero estoy intentando entenderlo. ¿Cuál es a su juicio el alcance de este fallo? Este es un fallo que se pronuncia por haberse cuestionado judicialmente un decreto que ya no existe. Por eso es que cuando llega el momento de pronunciarse, la Corte se encuentra con que el decreto atacado en el expediente en el que se tiene que pronunciar no está más. La Corte ahí tenía dos alternativas. ¿Qué hago? ¿Digo que esta cuestión ya es abstracta y no me pronuncio porque no tiene sentido, porque el decreto no está más? ¿O digo, mejor dejo sentada mi posición, dicto un fallo, porque esto puede volver a ocurrir en el futuro? Y efectivamente esta es la posición que tomó, y el futuro es hoy, porque hay un nuevo decreto que está funcionando, que no fue judicializado. Por eso la Corte no declara la inconstitucionalidad ni la nulidad del decreto anterior, simplemente por una sencilla razón: ese decreto no está. Entonces, no se declara la inconstitucionalidad del decreto anterior porque no está, y tampoco del nuevo porque no se judicializó. Entonces, ¿qué hace? La Corte marca una pauta para el futuro. Esas pautas lo que hacen es, primero, equiparar a la ciudad de Buenos Aires en materia institucional con las provincias, considerar que tienen la misma autonomía, y a partir de ahí la Corte se pone a profundizar la autonomía de las provincias en general, tratando de establecer a quién le corresponde, si al gobierno de la nación o a las provincias, las decisiones en materia educativa y sanitaria. Y ahí es donde la Corte dice, bueno, estas son potestades concurrentes entre el gobierno de la nación y las provincias según la Constitución. Y lo interesante de la Corte en este fallo es que dice, señores, cuando hay una materia concurrente como es la sanidad o la salubridad entre los dos niveles de autoridades, hay que hacer prevalecer las decisiones de las autoridades locales por sobre las nacionales, porque las provincias son las que
en 1853 se juntaron para delegar sus potestades al gobierno de la nación, porque son originarias, porque son las que organizaron políticamente el país y porque la Constitución dice que las facultades del gobierno de la nación están expresamente mencionadas y las de las provincias son todas las que quedan. De manera tal que allí la Corte pone un criterio muy claro en materia de reparto de atribuciones entre el gobierno de la nación y las provincias, y lo único que hace es decir lo que dice la Constitución. No se mete en temas sanitarios, no se mete en temas epidemiológicos, son cosas que se nos escapan, dicen ellos, pero acá yo tengo que decir el derecho. A quién le corresponde una cosa y a quién le corresponde la otra. A partir de ahí, también pone un límite muy interesante en las facultades de los gobernantes, sean nacionales o locales, en emergencias. Porque, como dice Rosenkranz ahí, la emergencia no es una franquicia para violar la Constitución y el derecho en general. Doctor Lonigro, gracias por esta interpretación que nos ha hecho del fallo, muy interesante, y valoramos mucho su punto de vista. Esperamos comunicarnos con usted muy pronto. Le mandamos todos un abrazo acá en Radio Mitre. Un abrazo, Marcelo, muchas gracias. El doctor Félix Lonigro, en Cada Mañana.